El micrófono de Oscar, para que se pegue un ratico. ¡Mua! Bienvenidos a un capítulo más del micrófono de Oscar, hoy con un invitado ya de la casa, porque estamos en su casa. Alguien que ya estuvo acá en esta charla, en esta conversación de este programa, de este canal, de esta plataforma, de esta tecnología, de este milenio. Davis Cortés, ¿cómo estás, Davis? Bien, gracias. Bienvenido. No, perdón, tú te identificas como persona que no gusta el lenguaje inclusivo, pero tú, ¿por qué? Mucha gente te ha comentado eso, pero tú sigues muy firme con eso, o sea, tienes, digamos, ese compromiso. Parece, sí, de verdad me parece menos ridículo y menos, y más práctico, como dice Vallarta, en vez de decir bienvenidos y bienvenidas, porque cuando digo bienvenidos y bienvenidas, es como que te demoras mucho. Hay todo un discurso, ¿no?, detrás de eso. En cambio, el bienvenides es, incluso estoy incluyendo a los que son no binarios o no binarias. Y me parece bonito y me causa mucha risa que la gente le moleste tanto. Claro, sí, digamos que yo era de los que me molestaba, pero una filósofa en Cali me explicó y me dijo, pero es que, o sea, como que mi intención, primero el lenguaje supuestamente muta y está mutando todo el tiempo. Y en ese sentido, pues si bien no es canónico decir el des, el les y ese tipo de cosas, pues a punta del uso lo están empezando a convertir en canon gente como tú. No mentiras, pero sí, o sea, con que eso me explicaba ella, obviamente con sus palabras y metiendo ahí palabras drújula, moviendo mucho la mano, subiendo el tono de voz cuando se queda sin argumentos. Bueno, como habla la gente de ciencias humanas. ¿Cómo habla gente como tú? No mentiras, pero sí, o sea, como que siento que es una posición igual respetable. Entonces, tampoco, digamos que yo era hater de eso antes, pero me cambió como es la vaina esa vieja. Claro, y es que mira que yo sí le debo algo a la Caro y Cuervo, que pues gracias a Dios nunca estudié ahí. No, pero sí tuve gente que tuve el dinero para pagar en su momento. Por ejemplo, el diplomado de enseñanza en español, enseñanza del español como lengua extranjera. Entonces el debate de ese diplomado era cómo se enseña correctamente y cuál es el uso correcto de la lengua. Entonces se pasaba por todas esas discusiones para concluir que no hay lenguas correctas. Hay unos acuerdos, por ejemplo, en el cine, de decir, bueno, este es el acento latinoamericano. En realidad es hecho por mexicanos y porque sí se genera una cierta neutralidad, pero... Supuestamente no. Sí. Exacto. Los bogotanos, hace 20 años uno hablaba con un bogotano y decía, no, es que tenemos el acento más neutro del país. Y uno va y habla con un caleño, con un paisa, y ellos le dicen a uno, ustedes hablan con un acento súper marcado, que según es siempre ellos entonando y siempre preguntando, y todo el tiempo estamos. Okay. Y a nosotros nos suena normal y a ellos eso es un cantado del hijo de puta. Claro, nos suena normal porque lo hemos venido escuchando toda la vida. Entonces es la hipernormalización. Es como, ¿no?, cuando el paisa dice, pero yo no tengo tanto acento. Yo no tengo acento, yo tengo muerticos, pero acento. Acento del montañero, mi abuela sí tiene acento, yo no. Entonces es como, esa es la conclusión de ese diplomado que se hizo, y eso era parte de la perspectiva de los profesores de ese tiempo, que estoy hablando del 2014, por ahí. Claro. Y eso a mí me quedó, y de verdad, sí, claro, pues es que no, la lengua muta, y el uso es más importante que la regla, porque la regla es una explicación del uso. Y de un uso histórico que a lo mejor ya quedó... Exacto, entonces caduco, nosotros diríamos... O caduque. Nosotros diríamos, creo que en latín usan fablar, algo así, o sea, la J viene de una variación de la F, o sea, en ciertas palabras, exactamente. Entonces, bueno, en fin, ricos los que saben de lengua, pues. Un día si quieres estar bienvenido, si quieres estar invitado en este programa, chévere, me fascina hablar del lenguaje, de la lengua, y podemos hablar de eso ya que tú lo propones. Sí, adelante. ¿Cómo te relacionas con las lenguas extranjeras? Uy, muy bien, ¿sabes? No, mentiras, no, pues... Muy bien, you know. No, pues digamos que me parece un tema interesante en términos de comprender que como que la lengua condiciona el pensamiento, ¿no? Supuestamente. Entonces digamos que por ejemplo hay lenguas donde la noche es masculino, lo que en
alemán, Wow. decía Borges en alguna conferencia ahí de sus 7 noches famosas. Porque yo, digamos, no es que sepa otras lenguas más allá de un pinche B2 en inglés, pero digamos que escucharlo a él que sí hablaba varias lenguas y que leían varias lenguas, es interesante como esas reflexiones, y que creo que incluso la lingüística tiene mucho que decir al respecto, y la filosofía del lenguaje y demás, pero sí, pues creo que, pues no sé por dónde quieres abordarlo, porque es que hay mucho. Mira, por favor, tener un B2 no es pinche. Tener un B2 es difícil en inglés, sino que personas como tú, a eso voy, gente como tú, Sí, es válido. que han sido, digamos, han escuchado música en inglés desde pequeños, han tenido una relación muy directa con lo anglosajón, pues a nosotros se nos facilitó, y de hecho yo por eso estudié inglés, porque a mí no es que yo dijera, uy, qué rico ser profesor de inglés, me muero por enseñar la cultura yankee a colombianos frustrados, sino que era que se me facilitaba. Entonces dije, yo quiero meterme en la docencia, en el arte, y mañana se cumple la fecha límite de inscripción, entonces inglés. Pero la gente sí le tiene mucho respeto a ese conocimiento y mucho miedo también, mucho bloqueo. Cuando yo enseñaba inglés, la gente tenía unos traumas que era como... Por eso yo casi no tengo chistes de inglés, porque no me gusta como burlarme de alguien que está aprendiendo inglés. Es ¿sí? muy vulnerable esa posición del que está aprendiendo inglés. Sí, exacto, es muy vulnerable. Okay. Entonces yo te hacía la pregunta con respecto a, ¿se te han facilitado las lenguas extranjeras en tu vida? ¿Solo hablas inglés y español? Sí, digamos que a veces me toca hacer corrección de estilo y eso para sobrevivir en épocas duras. Por ejemplo, en pandemia tuve que sobrevivir a una corrección de estilo y me di cuenta que lo que yo hacía era traducir al español. O sea, traducir un texto de alguien que creía que hablaba español, traducirlo al español. Eso es más o menos hacer corrección de estilo. Entonces como que siento que se habla mucho de un porcentaje del hablado de la lengua o el dominio de la lengua. Y si bien, digamos, sí, en mi caso es solamente español e inglés, pero inglés creo que no lo hablo, creo que lo entiendo, como dicen los mediocres, como dicen los de la San Marino, lo entiendo, Pero te lo entiendo, te lo leo, incluso te lo olfateo si quieres. Si me das con que te lo agarro un poquito, pero obviamente con respeto, pero no te lo hablo. Hace el resto de cosas, pero no lo habla. Eso, por ejemplo, La desde ausencia el de fluidez. estudio de lengua extranjera, eso es una falacia radical, y que tú digas lo entiendo, pero no lo hablo, porque Si es lo mucho entendieras, más lo fácil podrías hacerse entender que comprender un mensaje. Casi siempre que tú hablas de una anécdota chistosa de estar en Estados Unidos y que tuviste un cacharro con la lengua extranjera, casi siempre es porque tú no entendiste bien o porque no pronunciaste bien también, pero es más como que, parce, me dijeron tal cosa y yo quedé bloqueadísimo, ¿sí? Sí. Como que para mí, yo no entiendo cuando alguien dice lo entiendo pero no lo hablo. Yo es como, si tú lo entiendes, es imposible que no lo hables. No, yo creo que no es imposible. Porque... Repito, es imposible. No, es que si tú estás si tú lo entiendes. ¿Con tu lengua materna pasaba parecido también o no? Tú No. aprendiste primero a escuchar y luego empiezas a hablar y es Claro. más lo que entiendes escuchando que lo que puedes decir, ¿no? Porque el proceso de recepción de pronto es como más directo que el proceso de creación o emisión, no sé. Pero creería, ¿cómo fue tu caso cuando eras niño? Lo que El pasa español. es que sí, pero asimismo la necesidad hace que tú empieces a generar mensajes y a usar la lengua. Entonces decir como no lo hablo es, si lo entiendes, si tú sabes que house es house, pues tú dices house. ¿Sí me van a entender? Sí, Para mí es digamos que, contradictorio, que para hace mí es falta contradictorio. fluidez, de pronto sería una forma más precisa de decirlo. Por ejemplo, exacto, sí, epa. Y si tú estás en una situación extrema, si tú lo entiendes, tú vas a salir de ahí bien, librado, Bien. porque... Ok, tienes con qué. Claro, en cambio, si tú Ya. no lo entiendes, ahí sí es que ni siquiera lo vas a poder hablar, porque tú vas a quedar bloqueado, no hay forma de que el no entender, ahí sí no te da bases para hablar. En cambio, el entender ya te da un contexto. Y que igual lo que te decía ahorita, como que se ha dicho también que el 100%, o sea, nadie entiende ni siquiera su lengua materna un 100%, o sea, como que no tenemos la capacidad para comprenderla toda, y ni siquiera gente que estudia a fondo como los lingüistas o los filólogos logran entenderla a un 100%. Entonces, en ese sentido, pues como que no hay que aspirar a eso, sino como hacerse entender y ya, ¿cierto? Sería más o menos. Claro, porque cuando a ti se te quita el miedo de hablarlo bien, ahí sí ya es otra cosa. Lo entiendo, pero no lo hablo, es más bien, lo entiendo y lo chapoteo, pero lo hablo mal, es más bien. Pasa eso que dicen que no piense en inglés, o sea, no piensen en español y traduzca y hable en inglés, sino piense directamente en inglés. ¿Cómo es eso de pensar en inglés? Es empezar a generar la imagen y la palabra, como que el camino sea más corto, Entonces, por eso uno de profe usa mucha imagen, para que no haya una traducción, sino el cerebro diga imagen, y por X o Y motivo tengo 2 canales. Cuando yo hago el switch a inglés, de ahí para adelante toda mi imagen empieza a ser en inglés, digamos así. Okay. Y si me bajo a español. Por ejemplo, yo soy malísimo traduciendo.
haciendo. A mí cuando me dicen algo yo tengo que pensarlo. O sea, el Hacerlo- traductor es más capo todavía Claro. que el que habla solo. Porque claro, no, yo simplemente estoy en inglés y empiezo a ver en inglés, digamos así, ¿no? Es como un poquito, suena un poco como pretencioso, pero es así, o sea, es así para que uno empiece a dialogar es en ese idioma y porque tú en una situación extrema vuelvo al punto de, si estás con gringos, tú no vas a poder, how do you say guitarra in English? No, tú tienes que usar desde el inglés, how do you say this? Entonces empiezas a, por eso pasa mucho ok, que... no tengo que seguir, te puedo señalar y decir, ok, no, hubiera salido del país a los 10 años. No, Por eso pasa mucho que la gente bilingüe se le viene primero la palabra en inglés que en español. Y es esa típica de, ¿cómo es que se dice? ¿Coffee? ¿Coffee? Eso, ¿cómo es que se café. dice? Pero pues sí están pasa. adaptando, están Pero como de en un verdad jet sí. lag lingüístico. ahí. Exacto, como que hay un switch. O sea, no es porque sean fastidiosos gomelos de miércoles, ¿no? Pues habrán unos que lo exageran y lo he visto como que lo sobreactúan para hacerse más interesantes, pero a veces sí How to pasa. say this, how to say How- this, but not this, this, how to say this. Todo raro. Esa es una situación extrema. Me ha tocado, Comunicativa. 9 de cada 10. Uno de cada 10. Ahora, también porque te preguntaba lo de las lenguas extranjeras, porque tú sabes que la lengua extranjera está directamente relacionada con la cultura, obviamente, y nosotros tenemos una influencia gringa muy brava. Yo, parce, yo es un gringo nacido acá, weón, porque a mí me gusta el skate, me gusta el rap, me gusta la stand-up comedy, hablo puras inglés. cosas Sí, norteamericanas. es como que entiendo mucho esa cultura, siento yo. Aparte, te gusta el rock. Y ni siquiera he ido, Bueno, exacto, ¿te gusta al pero te rock. gusta la cumbia también o no? También, sí, yo sé cómo Y se el llama mezcla. joropo le entras. Por eso uso tenis skaters, pero con mochila. Pero tienes un libro de rockero popular. De un rockero popular, vea. Gente, rockero popular, próximamente en el micrófono de Oscar. Entonces, No, sección. pero cada vez que conozco más ese país, su filosofía de vida, digo, qué país de mierda, weón. O sea, lo vi en Estados Unidos es... Políticamente hablando. Uy, Sí. sí, weón, o sea, O y lo cómo dices por le el lavaron el oxígeno. cerebro a tanta gente y justifican tanto la guerra y el consumo y la desigualdad, ¿sí me Justifican el entiendes? consumo, pero igual tenían una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Pues obviamente muy hipócrita porque la mayoría de los consumidores son ellos, ¿no? Pero sí tenían Exacto. una guerra casada contra el narcotráfico y por ende pues unas políticas antinarcotráfico que afectaban directamente a Colombia y demás. Y es un país que desde que tú naces te dice consuma, 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 consuma. Ah, sí, obvio. Y eso se traduce en electrodomésticos, en ropa, en droga, en todo. O sea, no es que Uy, ellos solo sí. sean adictos a la droga, es que son adictos al consumo. O sea, ya Puede ser. es la filosofía del que más consuma, ¿sí me entiendes? Por eso uno escucha que botan las cosas nuevas a la basura y tal. Que Pero uno lo que más me es- impresiona es que haya tanta abundancia, pero haya tanta desigualdad, porque allá hay gente también muriéndose de hambre. Que uno es en la medida en que consume, ¿no? Supuestamente. Pero sí, o sea, igual yo creo que la desigualdad va a ser una consecuencia directa de, pues ahora va a sonar cliché decirlo, pero como del capitalismo y que pues al ser Estados Unidos, digamos, el que desarrolló algo que surgió en Inglaterra, ¿no? Y lo potenció más, pues digamos que uno podría decir que eso pasa en Estados Unidos, pero también uno mira en Japón y mira en China y mira como toda esa digamos, como una ciudad muy barroca en términos de un exceso de publicidad por todo lado, que también es una incitación al consumo. Pero entonces ahí es que los chinos vieron eso en los norteamericanos y lo elevaron a la N potencia, o que ellos crearon su propia forma de incentivar el consumo. Yo creo que descubrieron que era un No más los japoneses que los chinos. negocio, exacto. O sea, como que la forma de sobrevivir en este planeta Tierra como está el sistema es Porque Tokio se siendo vende como eso, competitivos, ¿no? exacto, sí. Como una ciudad así como súper de letreros por todo lado vendiendo cosas Sí, exacto, sí. Como una New York. de polla lejos. Sí. Una New York con los ojos rasgados. Sí, claro, es que a eso me refiero. Yo creo que los países donde haya igualdad y donde no haya esa filosofía de consumo son muy contaditos, ¿no? Pero en tu caso, digamos, mencionas mucho lo anglosajón, y lo anglosajón implica tanto Inglaterra como Estados Unidos, ¿no? Y pues, algunos dirían incluso que Australia, y otros dirían que, bueno, que Gran Bretaña en general. Pero entonces, en tu caso, ¿cómo ha sido tu relación con Gran Bretaña? Uy, ha sido muy distante, muy. ¿Sí? Mr. Bean. Casi no se hablan. Pues digamos que comprendo como, sí es una potencia bravísima, o sea, es como, allá nació el fútbol, ¿no? El rock and soccer, roll sí. también tuvo fuerza ya con Muy fuerte. Sí. los Beatles, el punk. Entonces para mí es como un país élite,
élite, Los pues, Stones. pero allá están alejadísimos, o sea, nada más uno pregunta que Londres, todo el mundo dice, no, Londres es carísimo. Entonces, de una yo digo, es como, pues allá están como en una burbuja intocable, no me Ok. genera mucha, y aparte me parece muy loco lo de la realeza, eso sí me parece Que absurdísimo que todavía siga se siga existiendo. conservando. En España también, ¿no? Imagínate, eso me parece. Y creo que en una tienda de por aquí. La dueña le decía, no, pero la dueña me decía mi rey cada vez que yo llegaba. Yo no sé si Allí eso tenía que ver. en Santa Isabel. Tal cual, tal cual. Eso se me hace absurdo y ya lo entiendo como entretenimiento. La realeza es entretenimiento. Pues una narrativa. Es que ahorita digamos que ustedes estaban hablando tan apasionadamente sobre Petro y demás. Yo dije, ve, tan bonito ser como ellos, porque es gente que está enganchada con esa narrativa. Y es una narrativa que lo convence a tal punto que la dan por real, pero al mismo tiempo la siguen siguiendo los patrones de cuando uno sigue una serie, por ejemplo, ¿no? Ya. Seguir como, uy, que no, ahora está Petro, que estuvo Duque, que fue como una especie ¿Quién de... va? ¿Quién es el ¿Quién próximo? seguirá? Tal, uy, pille que este dijo esto, pero eso, claro, eso va a esperar, toca esperar la respuesta del otro, a ver cómo le, sí, como que le replica, y como que es un enganche de gente que igual también es una forma de consumo, un consumo cultural, ¿no? Claro, Que tal cual. el consumo no solamente es de bienes materiales tangibles, sino también de bienes ideológicos, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, creo que yo no sé si envidio a la gente que está enganchada con la política, porque es como estar enganchado con el fútbol, es como Tal estar cual. enganchado con las series, con las pelis, con X. Son narrativas a las que nos enganchamos. Mira que yo me doy cuenta de que también es una cuestión como de una pasión ahí toda extraña, porque yo por más de que digo no más política, no más, siempre entro en conversaciones otra vez, sí, pero quiero hacerlo cada vez con más distancia. Lo que pasa es que a De lejos. diferencia del fútbol o de ciertos show business, ¿no? Este es con la plata que tú y yo hacemos todos los días y es con nuestro trabajo. Son las calles que uno pisa todos los días, son los niños que uno ve todo el tiempo salir del colegio. Entonces, eso me genera ese interés y esa pasión cuando... bueno, ¿y qué sigue ahora? ¿Quién va a ganar? Pero no tanto por ya ahorita quiero dejar eso más porque yo ahora, y Petro y no sé qué y tal, y yo, no, ahorita Muy me militante. da cringe ver. Sí, yo tengo una foto de así con un cartel en Facebook así, Petro Yo no se soy un queda. Oscar, soy un pueblo. Y yo, parce, o sea, Petro se queda. Ah, ok. sí, Pero no fue hace mucho entonces. cuando estaba en el de alcaldía. Ah, claro, lo de Ordóñez y todo eso, ¿sí? Exacto. Uf, claro. En esa época, entonces ya no más, pero sí me parece importante por lo menos estar medianamente enterado y sí, como también uno se disfruta de esos chismes, es como un chisme, ¿no? Eso que pasó con Polo Polo y esas botas, es como que, o sea, es que hacen unas cosas que uno dice, papi, tú estás allá, es pa' qué, malparido, o sea, es mi plata, es eso, es como que desde hacer tanto show, piro, y eso es tan evidente que es planeado para hacer una polémica, para hacer tendencia, para hacerse propaganda y todos caemos en el juego que es como, ay, Vicky Dios. Dávila, candidata presidencial. Exacto, los Opcional. villanos siempre siempre salen con la suya en Colombia. Tú eres más apartado de la política. Sí, pues digamos, gracias a Jesucristo, sí. A Jesucristo y todo Me- su me- batallón de ángeles me han ayudado a apartarme del demonio de la política, porque es que es un demonio. Sí. Y en el culto dicen que el demonio baila. No, ya no, digamos que yo me aparto de la política porque, pues como decía en algún momento, pues fui obligado a ser jurado de votación. Entonces eso me puso en crisis el concepto de democracia y cómo es que en una democracia lo obligan a uno a hacer cosas, que obviamente ya vendrá la gente a decir, no, la democracia no solo implica derechos, sino también deberes y cosas así, pero como que yo siento que nadie haya votado por mí, no haya sometido, digamos, el que yo fuera jurado a una elección popular, implica ya una crisis en el concepto propio de la democracia. Entonces como que siento, desde ahí como que sentí que no me conecté con ese discurso y como sí tengo una tendencia, yo creo que por haber estudiado lo que estudié y por las cosas que me interesan en la ficción, de creer que varias cosas que vivimos son ficciones. Okay. No sé si es una paranoia o es simplemente un capricho. Una lectura como cualquier otra, pero sí me parece chévere pensar, aunque sea para plantear ficciones posibles, en que estemos ejecutando ficciones ya prescritas o la típica del eterno retorno, de que eso se haya repetido muchas veces y estemos simplemente como ejecutando algo que ya se hizo otrora de una primera vez, pero todas son réplicas, entonces ¿cuál es la primera? Bueno, pendejadas así, que pues también la filosofía ha planteado de muchas maneras posibles. Yo es como que sí me interesa eso y por eso, digamos, la política la veo con una narrativa que no me interesa tanto porque no me entusiasma y que en algún momento tuvo un villano claro, que sabemos quién es y que incluso en alguna época lo llamaron el innombrable y entonces ya se volvía parte de la cultura pop y los Harry Potterianos, entonces ya tenían como hablar con los de la política porque decían, ustedes también tienen un innombrable, no sé qué.
Y entonces ya la gente empezó a llamar Voldemort a Uribe Sí. y en conversaciones así como de política, que también siento que estar enganchado en la narrativa permite tener capital de conversación de alguna Claro, manera. total. Entonces, si tú estás en la conversación es porque estás con X o Y tema de actualidad o trendy. Y la política no es tan trendy, cambia. Entonces, claro, es una narrativa muy útil para engancharse porque vas a poder hablar con cualquiera. No, si ve lo que hizo Petro, ay, güey, madre. Entonces allá. Claro, al que le gusta conversar, pues ese Con el tema del es Uber, con el delicioso. tendero. Exactamente. Entonces es que te desahogabas con un choricero ahorita. Y yo contándole a Davis que me gusta mi barrio, no lo digo por seguridad, porque se genera esos lazos con el tendero, en mi caso yo me generé mucho lazo con el choricero. El señor de los chorizos me escuchaba a las 11 de la noche, yo llegaba del diplomado de clown del bosque y yo llegaba a hablar mierda con el man y me vendía el último choricito ya que le quedaba. Y poco a poco fuimos generando como una especie de amistad y yo llegué ya a contarle vainas muy personales, o sea, con un chorizo en la mano. Y una colombiana. Y mirando su entrepierna. Y el man, pero este man, ¿por qué no me mira los ojos? Qué raro, marica, me cuenta su vida, pero no mira los ojos, qué raro. Y el man le estaba contando, el man que vendía arepas. Cuando él llegaba a la casa de él. Y el man de las arepas, este man, ¿por qué me cuenta esto? ¿Por qué no me compra y ya, marica? No puede ser un cliente normal. Y eso sí lo contaba a su terapeuta, porque él sí tenía terapeuta. Exactamente, él sí tenía. O al párroco. Con los chorizos que yo le compraba, pagaba a su terapeuta y me servía terapeuta. Entonces, eso, parce, eso en un barrio de estos, pues es un poco más complejo. No voy a decir exactamente tampoco dónde. Un barrio muy No, cosmopolita, pero muy sí he central. vivido en otros barrios donde sí pasa mucho eso. Rico, del tú choricero. eres de... Pero yo te iba, estamos hablando de otra cosa y nos fuimos para... Ah, la política ya. Para finalizar te iba a preguntar, o sea que tú no votas. No, yo máximo acompaño a alguien a votar, pero digamos ya, digamos ya que yo vote, siento que no, porque como te digo, fui obligado a hacer jurado de votación durante 12 años seguidos por estar en la lista de los que como estudiaron o trabajan en la nacional, entonces están en una lista de, no, estos son, porque Claro, esos el son, Estado ya les dio algo, entonces ahora ellos No, tienen que ellos saben devolverle algo leer al bien, Estado. escribir bien. Entonces no es que le pregunten a uno, sino le llega de uno la notificación al correo institucional o esas cosas. Sí, yo también fui jurado de votación un par de veces. Y entonces yo digo, bueno, que me haya tocado un par de veces, pero ¿12? 12 veces, no Puta. me quería tan hijo de la chingada. Entonces como que ya después de eso, como que yo dije, como ya quemé el tiempo que yo había pensado para los comicios. Entonces ya de pronto hay veces quiero votar, pero digo, ya quemé el tiempo. No tengo, o sea, ese Ya. tiempo ya lo quemé. Y Sí, me ya. devuelvo a la casa. O sea, así haya hecho el viaje y todo, me devuelvo. Caigo en cuenta ya antes, pero al menos caigo en cuenta, ¿no? Ya diste mucho como ciudadano, claro. Sí, ya mucho. 12 veces más que cualquier persona. Y como que no creo en esa representatividad que tú dices como es con mi plata con la que están haciendo eso, pues a lo mejor tu plata o mi plata o la plata de los ciudadanos es un impuesto por permitirnos vivir dentro del sistema y luego ya como parte de la narrativa pues nos hacen creer que esa plata implica el sueldo de esta gente y que esta gente nos representa y es como pues si de verdad me representara ese man no habría hecho las botas o te representara a ti o la Morera no habría hecho las botas y solo las botas ergo no nos representa. Punto final. Y entonces, Sí. ¿por qué vamos a invertir una cosa un domingo? No, pues no un domingo, sino una fe en la democracia cuando sabemos que no es representativa. Ujú. Yo sigo votando y de ahora en adelante lo haré de manera secreta en este caso, por ejemplo, las elecciones de Colombia, por ya respeto a Pizarro. Lo haré de forma más secretica y Uy. digamos sin hacer campaña. Yo siempre tendía a hacer campañas de mis redes, así tuviera 100 seguidores, hablar del tema, poner cosas. ¿Sí me entiendes? Como que fuera muy clara mi postura política. Ahora ya no me interesa eso porque, como tú lo has dicho, son personas que no nos representan, que no conocemos, tienen muchos secretos, que les gusta incluso las mujeres trans, en el caso de Petro. ¿Así? Pues ese es el chisme, pero es muy curioso porque se genera eso, ¿no? Es un personaje Chisme. público que entonces ya su vida privada tiene todo el mundo que saberla Y decir algo al respecto. y claro, y tener claro, y si es cierto o no es cierto, bueno, pues ¿Y usted ahí qué lo opina? mismo, ¿no? ¿Y si usted fuera trans, cuál trans sería? Sí, la esposa. Y si le ¿qué? pido que me acompañe ahí como por probar a ver qué Y hablamos de Petro. el camino, y mientras la operación, si quiere, yo no me quedo dormido, yo no pido anestesia. Y hablamos de Petro. Man, todo raro, marica. El man todo es... Quiero sentir el dolor junto a ti. El man como espanta al otro. El man ya lo tenía convencido y exageró un poquito más y lo espantó. Sí, ya paila. Ahí pierde el trayecto que había hecho. Bueno, creo que a veces nos gusta irnos por las ramas. Pero a eso voy. Entonces es como, yo ¿por qué me apasiono por estos manes? Al fin y al cabo, esto es una cuestión cultural. Es como que Colombia tiene un ritmo,
capitalismo y para que el Congreso pase a ser del 90% de deshonestos al 90% de honestos, eso es un porcentaje, y eso toma Gradual, tiempo. sí. Eso toma tiempo y esas luchas a veces son muy desgastantes, pero sí me interesa a mí hacer un cambio desde la práctica. Como empresario que soy, ¿La práctica política dices? ¿O qué? sí, cómo llevar a cabo el sistema, en este caso capitalista, de una manera óptima y coherente con mi discurso frente a la desigualdad. Ya. Entonces, si yo llego a tener una empresa que espero que ya cada vez sea más fructífera. Que no sea de pijamas, o es de pijamas también. No, de esto como empresa de Charlanding, Trastornados, Oscar Suárez, @actor cómico. Empresa como de contenidos cómicos o algo así. Exacto, o sea, yo como artista soy una empresa al fin y al cabo, ¿no? Oscar Suárez, Entonces, INC. exactamente, me interesa, por ejemplo, que la gente con la que trabajo Me respeto. respete como al innombrable. No, como que se sientan dignos. No se Contigo sientan siempre me siento explotados. muy digno. Que no se sientan explotados, por ejemplo. Ok. Porque ese es el gran problema del capitalismo, que los aprovechados empresarios explotadores usan su privilegio y ellos dicen que no es un privilegio, no es que yo me gané. O sea, yo trasnoché estudiando en los Andes, weón. Sí, yo tuve que leer, weón, y tal. Entonces, Espera, por ejemplo, Morera esta es- luz, la isla esto viene de los no es Andes. de los Andes. Esto es de Morera. Esto es el Pau. Sí. Esto es una... Te decía, eso es Se una la falta de acaba, privilegio. Entonces, ese discurso, La ¿no? Del crítica al privilegio. privilegio. Y es que el privilegio no es solo monetario, es intelectual, es de talento. O sea, Sí, una es un persona, yo por acceso ejemplo a- crecí pobre, pero gracias a la vida tengo unos talentos que pueden llegar a ser muy Rentables. rentables. Como el skateboarding. Por ejemplo. No, pero a eso me refiero. Entonces, casi siempre es un privilegio. Obvio, sí hay trabajo duro, pero es que Sí, claro. parce, la gente trabaja duro. Hay mucha gente que trabaja duro y de verdad es que los pagos son pésimos. Hay muchos tipos de privilegios como el dinero, la belleza y demás, pero entonces alguien que tiene un privilegio debería renunciar a su privilegio, a usarlo por el hecho de que otros no lo tienen, o esa gente que tiene privilegio lo usa sin complejo porque pues tampoco es su culpa. Usarlo obviamente, para estar bien, pero también para ayudarle a los que están por lo menos A la más comunidad. cerca. Sí, es como, Es una ¿por cuestión de qué proximidad, no? o sea, su cuadra. Porque tú la pobreza, si no la ves, pues no la sientes. Entonces ayuda a que los que estén al lado tuyo no sean pobres. a la Algo así. comunidad. Claro, porque yo... No, y primero pues siempre está uno. Yo ahorita estoy en la vuelta de que si yo quiero ayudar, pues esta empresa tiene que ser próspera. Próspera. O si no, pues me quedo... Claro, que también uno puede ayudar desde otras bandas, ¿no? Por ejemplo, este tipo de contenido a mí se me hace que es muy valioso, a pesar de los invitados. No, mentira. Y de las casas de los invitados. Las casas de los... ya, es como ser generosos desde cualquier aspecto. Tú siendo docente, ahorita hablábamos de pronto una próxima crisis que se viene, porque ya la gente no cree en los posgrados. Sí, pues una actual más que próxima. Ya es actual. Pues según gente que está mejor informada, me dicen que sí. Wow. No puedo decir sus nombres, pero sí puedo decir su número de cédula. 1024. No, mentiras, como que sí, me dicen que hay como una crisis en el mundo de los posgrados porque al parecer la gente ya no tiene tanta fe en que el posgrado les va a garantizar un éxito en el mundo laboral y ya no están siguiendo tanto ese camino. No sé si tenga que ver de pronto con la industria en la que tú estás moviéndote, que es que la gente dice, bueno, yo de pronto me quiero ir por la industria de YouTube, apostarle a YouTube, apostarle bueno, a Spotify, que igual todavía no monetiza en Colombia, pero algún día lo hará, apostarle a hacer contenido y pues a lo mejor no necesita una carrera, lo que más bien el tiempo y el dinero que invierta en una carrera lo puedo invertir en este emprendimiento, digamos, de ser yo mi propia marca, tal. Bueno, la gente creo que le está apostando a eso, esa puede ser una de las posibles explicaciones de por qué la crisis de la industria de las maestrías, que igual también es una industria. Entonces, Claro. Entonces digamos que aunque se vende como la universidad, la universalidad del conocimiento, que es para todos, que no sé qué, que las voces están ahí como en permanente diálogo y tal, pues hay que pagar para acceder a eso. Y es no un mismo todos pueden juego, ¿no? pagar. Como dice Wittgenstein, es un juego del lenguaje. Entonces a ti te Ya. sirve, hay ciertos posgrados que te sirven para gente que está dentro de la academia y es algo que no se va a salir de ahí. No se va- Yo hablaba con un man que estudió ciencia política y me decía, es que ya me toca, no podemos salir de ese círculo, me toca estudiar más para de pronto conseguir algo en la academia. Entonces todo es muy cerrado a ese mundo, a lo que yo voy. Sí, claro, esa también cosa que pasa con la citación y como con los textos que escriben, que están avalados por conciencia, los artículos Q1 y Q2, que luego son citados por otros del mismo gremio, pero que
no son cosas que lea, digamos, la gente, digamos, Eso, o sea, las del revistas común. científicas las leen gente que está estudiando así. Pero entonces, y eso es algo que te quería preguntar la vez pasada y menos mal tuvimos este segundo encuentro, como que digamos que la opción para eso son los textos de divulgación, ¿no? Textos que están escritos de una manera amena para que el lector, digamos, común se entere, de pronto de algo muy especializado, pero como con un lenguaje, digamos, asequible. Entonces estuvo muy de moda esta vieja Virginia Vallejo, ¿La historiadora? no, esta vieja de apellido Vallejo que vino a Colombia, que tiene un libro que se llama como el universo en un junco, algo así. No sé quién es. Bueno. ¿Es familiar de Fernando Vallejo? No, es una vieja españoleta. Españoleta. Pero la gente nos describirá ahí en los comentarios supuestamente mejor Por favor, informada. si conocen a una escritora Vallejo española. Irene Vallejo. Irene Vallejo. ¿Y qué sucede con ella? Pues que ella fue como la gran protagonista de la Feria del Libro de este año, ¿no? Ok. De la Filbo 2024. Y como que se llenó, incluso yo no alcancé a entrar Fue un hit. a su conferencia, pero fue un hit y como que todo el mundo como de la escena literaria estaba pendiente de eso. Pero entonces salió una señora llamada Carolina Sanín, muy furiosa. Ella sí sé cuál es. La A decir- transfóbica. A decir que, sí, bueno, entre otras cosas, sí. Pues como a despacharse en contra de este mundo de la divulgación, que porque ella decía que estaban hablando del mundo clásico y que ella conocía mucho el mundo clásico y tenía como sus cursos súper caros y bueno, también sus cursos en los Andes sobre ese mundo clásico y que esta vieja lo estaba como vulgarizando y no sé qué, y entonces como que ella estaba muy, muy en contra de eso, pero en realidad lo que estaba hablando era la pura envidia, ¿no? Y es un discurso elitista. Exacto, sí. O sea, yo porque tengo que hablarle a gente que solo entienda lo elevado, Por favor, Carolina, no más. ¿Y qué? ¿Y esta otra nena de qué habla? ¿Cuál es el tema de Irene Vallejo? Es contar cómo nace el libro como objeto. Ok, como tecnología. Sí, exacto, y es como su tesis de doctorado convertida como en un libro de divulgación. Qué interesante. Entonces, pues obviamente toda la gente pues, que está reivindicando esta biblioteca debería estar llena de libros, pero no está llena de libros porque están por ahí usados como trípode y empacados en cajas. Pero digamos que a la gente que le interesa mucho el libro físico, claro, ese tipo de conferencias y de eventos y de publicaciones, pues digamos que les competen bastante y reaccionan muy bien a eso. Pero bueno, la vaina es tu opinión sobre Carolina Sarín en general. ¿Cuál es? No, mira que yo a Caro la quiero mucho. Yo la primera vez que la vi en una entrevista de la tele tal. No, yo ya no la conozco ni nada, no la he estudiado mucho, pero sí la he pillado en un par de entrevistas y me parece muy curiosa. Ella tiene un discurso por ejemplo, del lenguaje. No le parece, sí, no le parece que se vuelva una obligación y que se sientan ofendidos si no se usa, Si no se usa así. lo correcto. Algo así es el discurso de ella. Es como que también tú tienes que entender que hay como una trayectoria del lenguaje, entonces pues no nos obligues a usar algo. Si no, pues me corrigen y sería chévere tener, por ejemplo, la invitada a esto, sería muy interesante. Sería ¿no? re bueno. Pero lo mío es más con la academia, ¿no? Como esa vaina está cerrada ahí, está como, no quiere cambiar, pareciera que ignoran el mundo real. Y es que eso, no sé si a ti te pasa, no creo, por lo que tú eres más bien una persona escénica, pública, comediante, pero empieza desde la actitud del profesor. El profesor está caminando y cuando entra ya dice, de aquí para allá me toca tener una máscara coherente con el sistema educativo. Entonces, eso nada más eso de mí ya me lo pela, ¿sí me entiendes? Ya... Okay. Porque no estamos hablando de real, o sea, es como una conversación irreal. Hablando de esos juegos de lenguaje, es como ir a una obra de teatro, entonces me obligan a ir a teatro, ¿no? A ver 3 obras de teatro diarias, porque una clase a veces se resulta ser un show, ¿no? Sí, pero siento que eso lo Es hace bonito también. interesantísimo, claro. Eso lo hace Pero bonito. entonces la evaluación, esa cuestión como de estatus, y eso que en Latinoamérica es mucho más suave, porque yo he escuchado, por ejemplo, que en Europa, en Alemania, o sea, un profesor, hijo de puta, tú no lo puedes parar en el pasillo, porque es como hablarle, pues, a un dios y es que se ofenden. Y no, hay un TikTok de un pelado que dice, diciéndole a los profesores por su nombre, Ok. porque allá Mr. Cortés, Mr. Suárez, ¿está? Entonces él es como, hello Davis, y los profesores son como, ¿qué? ¿Cómo me estás diciendo? O sea, ¿te atreves a llamarme por mi nombre? ¿Sí me entiendes? Es como, ¿qué es esa mierda? O sea, ¿por qué? Porque el maestro siento no que- tiene por qué estar arriba de nada, o Sí, sea, no tiene por qué. es un diálogo, el aprendizaje es un diálogo, y la academia yo siento que tradicional pues no es que no lo haya entendido, todos lo sabemos, pero el sistema es tan hijo de putamente poderoso. Volviendo a lo de inglés, esos exámenes internacionales son un
puto negocio. Tú hablando bien, buen inglés, no garantizas que pases un examen de esos porque eso es como una especie de lenguaje que tú tienes que entender. O sea, tú tienes que hacer un curso, pagarle a esa universidad un curso para que te enseñe cómo hacer ese examen. Claro. Y eso, O sea, de alguna manera comprar el examen. claro, tal cual. Entonces Sí. tienes que pagar el curso, tienes que pagar el examen, pasarlo y ahí sí entrar en el juego de para esto garantiza que yo hablo una lengua extranjera. ¿Esos eran el TOEFL y cuál es el otro? El TOEFL, el IELTS, el Michigan, MET, el ¿Tú has MET. presentado alguno de esos? Sí, el más barato, el Michigan. ¿Cómo se Ya puede sé. hablar de esas tarifas? ¿Cómo son? Sí, claro, eso yo creo que ahorita eso debe estar por ahí que por en 300 luquitas, pero por ejemplo el TOEFL eso ya debe estar por el 1.200.000, 1.300.000, porque ellos son la élite de esa vuelta. Y eso que el TOEFL ya está perdiendo fuerza, es más como el IELTS, y hay unos, es que hasta eso, ¿sí ves? Hay exámenes que son como de, este examen no vale tanto, este sí, te lo aceptan en todo lado. Todo es un business. Sí, uff, yes. Es duro porque yo me acuerdo que yo presenté uno que se llamaba como ITEP. ITEP, eso suena del SENA. Eso es como el del SENA de ese mundo, ¿sí? ¿Me entendés? Sí, suena así como... Pero era así como que lo necesitaba de ya para allá, porque me puse a mirar eso, como que para tener TOEFL y todas esas cosas tocaba hacer un curso que duraba muchos meses y esto me estaban pidiendo como en una semana. Ya va, venga y pague y... Exacto, porque era como para una contratación que había salido ahí de última hora y era como, uff, era muy bueno, como un trabajo de tiempo completo, profesor, tal, sonaba muy bien, pero tocaba hacer eso, entonces yo como que me enteré de cómo era ese mercado y la única que me lo ofrecía era este ITEP y como que estaba en la lista de los que estos recibían. Porque como que el ITEP decía como que si se miraba así como haciendo visco y a cierta temperatura se podía leer como uno de los que sí eran de los avalados, ¿sí me entiendes? O sea, como que medio tenía cierta equivalencia, pero dependía de unas circunstancias muy azarosas. Bueno, en fin, el caso es que... Dependiendo de la fórmula de las gafas de la persona que le vaya a recibir la documentación. Eso es un visaje. Pero era como, no, le hacemos el examen y si lo pasa lo certificamos. Sí. O certificamos hasta donde llegue. Entonces Ajá. como que dije, listo, eso es lo que necesito. Entonces como que se pagó, tocó hacer un poco de vainas de huella, de huellero, tocó comprar un huellero, que fue muy raro. Tocó hacer un poco de protocolo ahí de enviar una cosa para que ellos dijeran, listo, ya me llegó, no sé qué, pero enviarlo por físico. No, un poco de vainas raras. Sí. Y finalmente como que el examen que tocaba hacerlo, digamos, en un escritorio completamente despejado. Entonces eso me provocó muchos problemas porque tuve que despejar eso. Solamente podía estar como el portátil y uno tenía que poner en simultánea el celular para que alguien lo vigilara por Skype, para que ni se agachara, ni hiciera ninguna cosa sospechosa. Como que el programa, una vez se metía, no podía uno hacer como la clásica de Alt Tab para ir a otra ventana, no se podía. Chao. Igual si se intentaba, lo jodían. Entonces me acordé, era como ese mono de Toy Story que vigilaba todo y sí, algo así, como pasa la noche en la caja o algo así. Entonces era como así como muy tensionante, se hizo y pues hasta ahí me enteré que era B2 y no he hecho nada más, eso fue hace como en 2021 esa cosa, bueno, como para ese viaje que ustedes supuestamente iban a hacer, hicieron armero o algo así, bueno, para ese viaje, por eso no pude ir. Sí. El caso es que era por eso. El caso es que sí, como que ese fue como mi acceso a ese mundo, pero entonces yo no sabría si ese curso lo vale. ¿Tú has hecho alguno de esos cursos, los del Colomboamericano, y quién más ofrece eso? Yo era... ¿Cómo se dice en inglés? Sí, un supervisor de esos exámenes. De esos exámenes, del Michigan, yo era supervisor y sí, es muy estricto todo. Y ya, pues digamos que, sí, pues el juego lo juegan muy bien, es como pues les toca ser muy estrictos y tal, y comprueban que la persona sí, o sea, por ejemplo, hacer fraude en un examen internacional es muy difícil. Y nos mostraban así videos de exámenes por allá, como en la India, así, de fraudes, de gente haciendo fraudes. Pero con respecto a lo de la academia, ¿tú sí cómo te relacionas con ella? ¿Tú tienes una relación un poco más amistosa, pues? Pues digamos que, o sea, hablando de eso, de verlo como un show, digamos que a mí me parece chévere ver cómo hay, digamos, unos grandes oradores que pues no están en el mundo del estándar, no están en el mundo de la cuentería, pero están en este contexto donde tienen a una audiencia que también es una audiencia, pues que de pronto es una audiencia ya cautiva o que es una audiencia, digamos, que ya está en otras dinámicas, pero no deja de ser una audiencia. Y como esta gente usa mucho, o sea, cómo usa la información que tienen para administrarla y empaquetarla en 2 horas o en 1 hora o en 3 horas. Y me gusta ver como sus recursos retóricos, digamos. Claro. Entonces también como ese mundo me parece chévere y creería que de alguna manera, obviamente sin justificar
explicarlo. Eso podría medio explicar eso que llaman las vacas sagradas y eso que llaman de esa, digamos, reverencia ya exagerada que dices que tienen hacia cierto profesor. Y es que también hay ciertos profesores que son o saben mucho de cómo transmitir lo mucho o poco que saben. Muy buenos docentes, sí. Entonces, en ese sentido también siento que hay como, se genera como una especie de, pues, de show business en ese contexto, ¿no? De como, Claro. uy, chévere ir por ejemplo, digamos, este año tuve la oportunidad de estar en la cátedra Cinemateca y una profesora de la Javeriana que se llamaba Claudia Salamanca, una vieja muy dura en filosofía, en teoría del arte, en historia del arte, y como que era muy, muy elocuente y al mismo tiempo muy performática en la manera como se movía y demás cosas que yo jamás obviamente haría, pero a ella le salían muy bien, le salían muy bien. Entonces, como que siento que también por ese lado tengo como esa afinidad por el mundo de la academia, porque digamos que lo veo así. Obviamente Claro. también genera, digamos, mucho parásito, como el típico profesor que nunca ha hecho nada y que no hace nada y que ya como que se da por normal. Que dura 10 años echando la misma cantaleta en el mismo orden, con los mismos libros, con... Uy, eso me parecía como triste. Quilosado tal cual. Sí, yo decía, uy, yo no quiero ser un profe que dure 10 años hablando del mismo tema de la misma forma. ¿Se me va a entender? O sea, porque no puedo hablar del mismo tema, pero cambiémosle algo, papi. Me gusta, sí, definitivamente yo admiro también mucho la oratoria de los profes, yo tuve maravillosos profesores, mi problema mucho era con la evaluación, porque es como, y también ya uno siendo un poquito más consciente, el profe también genera un escudo porque es que no es fácil uno pararse ante, y más en universidades con personas tan estudiadas y tan leídas, de uno decir, bueno, yo voy a hablar de tal tema, pues le toca como tener ahí tiene que haber algo que lo haga sentir, yo me merezco estar acá, si me entiendes, es como, pero es el mismo sistema. O también desde la horizontalidad, ¿no? También desde, bueno, ahora, estamos aquí. Esos profes que son horizontales, sí, tampoco uno va a generalizar, pero esos profes que sí te dan como esa honestidad, es como yo soy así, esto es esto. Entonces ya, ahora sí venga y charlamos. Eso me parece delicioso. Bueno, yo tuve, por ejemplo, una profe que decía, esto del examen es una cuestión, pues, del sistema y tal. Entonces, si a usted no le gusta esta materia, si usted pues júntese con alguien y todo bien. O sea, literalmente dejaba que uno arriara a otro. Permitía cosas como hacer copia en exámenes. Okay. Por ejemplo, que ella decía, es que el conocimiento no se puede evaluar así. Es que el conocimiento no se evalúa así, en tal, con unos requerimientos, con un número, o sea, ¿cuánto vale tu conocimiento? Eso se lo agradezco haberme ya como salido de ese mundo un poco y verlo ya con esa distancia y lo absurdo que puede llegar a ser y lo nocivo para la autoestima de las personas, para la cuestión mental. Mira lo que pasa en facultades de medicina, weón. La humillación que sufren, se suicidan porque es una humillación, es una explotación absurda, esos turnos de esos médicos, que eso no tiene sentido, weón. Eso no tiene sentido. Y si la educación fuera más pública, no habría escasez de médicos, por ejemplo. Porque todo, si tú eres de estrato 1 no tienes, pero tienes todo el talento, todo el papi para adentro, ¿no? Necesitamos formar. Por eso Cuba tiene tan buenos médicos. Porque... Petro se fue a Cuba a propósito, ¿no? A tratarlo de su cáncer. ¿Cómo viste ese gesto de Petro yéndose a Cuba? Alguna gente lo criticó como de privilegiado, ¿no? O sea, pero fue a Cuba. Entonces ahí, bueno, pero Cuba tiene los mejores médicos. Es decir, es como, ¿tú cómo lo viste? Claro, no, pues hasta ahora me entero. Pero sí, claro, es tan contradictorio, es decir, mi país está tan mal en la salud que, o sea, yo siendo el dueño de esta casa, y me toca ir yo vendiendo arepas, tengo que ir a comer arepas de al lado porque es que... Sí, es que voy a ir a Cuba y si vuelvo les prometo que voy a arreglar la salud de acá, pero esperen, primero voy a Cuba. Aprendo la receta de las arepas allá y vengo eso es completamente absurdo. Si sobrevivo, vuelvo y arreglo la salud de acá. Pero me voy a tratar en Cuba, ojo. No se lo tomen personal igual. ¿Tuviste el documental de Michael Moore, el de Zico? Sí, hace mucho, pero sí. Pero básicamente es eso, ¿no? Como unos gringos tienen que ir a Cuba que los traten porque en Estados Unidos no los quieren asegurar y no los pueden atender porque tienen enfermedades muy graves. Y una paciente llorando en Cuba diciendo, yo siempre pensé que ellos eran el diablo, que eran los enemigos y vea, me están atendiendo. O sea, esa paradoja es deliciosa, güey. El mejor país del mundo tiene de los peores sistemas de salud del mundo. Por eso tengo tanto raye con... ¿Cuál tiene un buen sistema de salud? Según este documental, Francia, Canadá. En Francia, por ejemplo, a ti, si necesitas una emergencia, si estás mal, llamas y en menos de media hora llegan a tu casa. Y es un dolor de cabeza, todo bien. No te van a decir, no, eso no es una urgencia, ¿no? Es como que no te van a regañar. Te dan el tiempo. Entonces
tu tiempo. Pues aquí tienen una cosa que se llama EMI, ¿no? Que supuestamente es como una especie de semi-prepagada, pero yo no confío, pues mi hermano, digamos, pagó y me afilió a eso. Y hubo un momento en el que pude o no haber tenido, no, mentira, sí tuve un problema de diarrea de como de 2 semanas con diarrea horrible. O sea, de pronto este no es el mejor tema para hablar en tu programa, pero, Pero estamos hablando de salud, claro. pero estamos hablando de salud, sí, perdón por entrar por ahí. No, sí, ya. Pero por algún lado tiene Pero que sí estoy tratando de quitarme esa imagen. De... Bueno, sí, ya no hablemos más. El título. 2 semanas con diarrea. Que cada vez que mi hermano me dijo, pues llama a los de EMI, no sé qué va a hablar, entonces dije, bueno, les hagámoslo. Y llamé a los de EMI y efectivamente llegó un man, no en 20, sino en 10 minutos, llegó muy Wow. rápido y como que una pequeña, sí, como una pequeña ambulancia chiquita ya como en forma de van y el man entró así como enfermero y como que me examinó y todo, yo le dije, no, es que tengo diarrea y me dijo, no, espere, hago el protocolo y me midió y todo y me pesó y me hizo sentar y me hizo lo del martillito y Qué luego al final me chimba. dijo, bueno, creo que lo que usted tiene es diarrea. Y yo dije, ok, cumpliste en rapidez. Pero lo Bien demás, diagnóstico. no. Pero el Y se fue diagnóstico- para casa. Y ya, eso fue todo. Me dijo, no, pues tómese un, ¿cómo se llama esto? Yo, pangetán. Eso, un pangetán. Y no, Luis, gracias. Y gracias, marica, perdón, es que es mi primer año aquí. Perdón. Nos vemos. Te Algo así. formuló y chao. Y ya, Pero o sea, tú me tienes formuló que lo tomar- mismo que me había dicho mi mamá que tomara, que era pangetán, que yo venía tomando pangetán. ¿Sí me hago entender? ¿Sí ves? A eso voy. Y cobran por eso. En cambio. Pero allá bueno, en no Francia recuerdo- sí resuelven el problema, me dice. Lo resuelven y es como él siendo extranjero en un hospital, el man entra y tal y dice, vengo a pagar, y le dicen, ¿pagar qué? No, solo... No, pero es que yo soy extranjero, no importa, o sea, estás en nuestro país, tenemos que garantizar el derecho a la salud, es que es un derecho, es que claro, es como acá, Claro. porque existe incluso ese debate, si me atienden o no me atienden, por favor. En cambio allá es como medio documento, y si no tiene documento igual entre, y es una vida humana, es que Claro. es la vida, entonces... Y que supuestamente ellos hacen un juramento que se llama juramento hipocrático, ¿no? Ujú. Y es un juramento en el que van a abogar por la vida humana, pase lo que pase. Exacto. Pero parece ser que solamente lo hacen allá en Sí. en Es ciertas un examen facultades. más, yo creo. Como que en otras facultades pueden hacer una promesa o algo así, no es un juramento. Prometo que de pronto sí llego a estar de buenas Pronto, pulgas. En nombre de Dios, pero pues yo soy budista, entonces. Pero sí, eso a mí ¿Te conmueve? me conmueve, me irrita. Una amiga me hablaba de qué tan inhumanos eran en la ASAP, en Ok. actuación, por ejemplo, en escénicas. Decía, pero no se compara a cómo son en medicina en la nacional. O sea, el trato es muy teso, weón, muy malo, muy feo. ¿Como a lo Whiplash o qué? Exacto, yo imagino, no me hablo de ejemplos, pero con lo que pasó hace poco de esa pelada o ese pelado, ¿fue un pelado o una pelada que Hoy se en mató? día yo no sé, sabe, sí. Claro, ya Un entendí. pelade. Un pelade. Y uno habla con personas que estudian medicina y es muy esclavizante, esa carrera es muy esclavizante, muy fuerte. Dicen que tiene horarios muy duros, ¿no? Sí, y es que como que el conocimiento, o sea, usted tiene que saberlo o saberlo, bajo presión, yo creo que también es ¿sí? como toda una filosofía detrás de por qué también los tratan así, ¿no? Porque imagínate pues tú trabajas con las vidas de las personas, pero eso les genera, por eso son profesionales también que son como, ay, sí, me vale huevo eso, ya, si tiene cáncer, ya. Y esos médicos que hacen, por ejemplo, esas brigadas a barrios y eso que van y pues ayudan a lo que puedan. Es que eso es nuevo, ¿no? Yo ahorita, a mí me Pues gusta no sé qué escuchar, tan nuevo. o sea, o no nuevo, sino ahorita lo están retomando Ok, está tomando fuerza. con otra el vez. gobierno del cambio. Lo de los diagnósticos y eso, pero pues yo no sé, de ahí a que eso funcione correctamente, vuelva a lo mismo, eso es de tiempo y poco a poco la cultura irá cambiando, pero entonces tú te la llevas bien con la academia. Sí, eso era el problema de la academia. Pues digamos que sí, obviamente también hay una discusión con la evaluación, pero también pues es algo que uno no puede hacer nada al respecto porque son como las reglas de ese mundo. Sí, ¿Me hago entender? exacto. Es como de alguna manera también pensaba, y te lo pensaba preguntar, si tenías alguna asociación entre el mundo de hacer un show corporativo de comedia
o estar en el mundo académico. O sea, como que en el mundo académico obviamente hay unas cosas de las que se puede hablar, que por ejemplo en el mundo de la comedia no se puede hablar, que eso también es importante decirlo. Pero también obviamente hay cierta censura, se esperan que se sea de cierta manera políticamente correcto, que como y pues digamos que yo cometí el error de ser muy políticamente incorrecto. Siento que ahora, a pesar de ya haber pasado por el mundo de la comedia y eso, pues no es que vaya a ser más políticamente incorrecto por haber pasado por el mundo de la comedia, sino que creo que me interesa hacer justamente lo contrario, o sea, lo más, aprovechar, digamos, las reglas de este entorno y comunicar lo que tengan que comunicar ahí. Y usarlas bien, sí. Obviamente, si el mundo del stand-up, con lo poco que pues mi curva de aprendizaje no fue tan así como tan súper estrepitosa, pero como de las cosas escénicas que pude haber aprendido, de pronto pues usarlas en este contexto que de algo servirán. Claro. Esa sería, digamos, la mía. Pero sí, que obviamente la evaluación es algo que siempre conflictúa y me hizo acordar mucho de una profesora que tuve que se llamaba como Marina Romero y que era una profesora de sociales, ¿no? Entonces la profesora como que todo el mundo hablaba de que ella era súper tesa y que tenía un sistema de evaluación súper amable y súper extraño y súper experimental y como que todos estábamos pendientes ahí en el bachillerato de que nos tocara con Marina y cuando finalmente nos tocó con Marina, como que la vieja entró hablando de sí misma, ¿no? Y hablando de que había venido en taxi, que porque ella no se iba a poner a comprar carro, que porque ella tenía su conductor particular cada vez que quería y que era el taxi o que era cualquiera, no sé qué, bla, bla, y que ella no nos iba a evaluar o que más bien nos iba a evaluar de una manera en la que ya todos arrancábamos con 10, digamos, 10. En esa época. En esa época era 10. Sí. Bueno, me acuerdo, sí, excelente. Bueno, sí, creo que era como 10. Creo que excelente era más como en la primaria. Entonces era como 10, todos arrancábamos con 10, sobre todo en términos como de disciplina, porque allá evaluaban mucho la disciplina, porque era un colegio público distrital, entonces era súper compleja. Y como que la vieja decía, todos arrancan con 10 de disciplina, pero cada vez que jodan les voy a poner flechas y las flechas los van a ir bajando. 10, 9, 8, 7. Entonces, si se pone muy cansón, 2 flechas. Y un día, justamente, yo estaba invicto en flechas porque pues yo cansón para nada, pero entonces yo había visto en televisión el fin de semana anterior algo relacionado con los Bulls de Chicago, ¿no? Y con el baloncesto y con Jordan, justamente. Y pues si bien yo no era, o sea, yo jugaba baloncesto en esa época, pero no era que quisiera ser Michael Jordan, igual mi única referencia de Michael Jordan era Space Jam, un poco más, porque no era que viera los partidos, pero entonces en ese momento estaba como canaleando y no sé por qué me quedé ahí en ese canal porque estaban hablando de los Bulls y que los Bulls habían ganado y no sé qué, yo como, uy, los de Space Jam, no sé qué. Entonces para mí era más como una excusa para hablar de Space Jam, porque a mí me gustaba Claro. mucho hablar de películas incluso de niño. Y como que yo me acuerdo que un man, estábamos ahí como en clase y hubo un momento así como de medio silencio y un man empezó a hablar uy, vio el partido de los Bulls, no sé qué, yo como me metí ahí y la parecía como, sí, el de Space Jam, no sé qué. Pero entonces yo lo dije muy duro y Marina, Cortés, 3 flechas para Cortés. Uy. Y la materia me quedó en 7. Uy, ella era hincha de los Lakers. Yo creo. Uy, no. ¿Sí ves, por ejemplo? ¿Sí ves? Desde entonces nada por nada. Y eso sí a uno cómo lo marca, este cincuentón. Este octogenario. Imagínate a uno ese tipo de cosas. Yo tengo un recuerdo feísimo y mira, y es que yo no sé por qué yo al colegio. Un pelado llevó un cómic divino, nuevo, y pues lo estamos viendo, entonces la profe de inglés, bueno, que trabajen en el libro, página tal, que allá, uy, ese colegio era de mucho de trabajen mientras yo me tomo un tinto porque Claro. 30 y pues que éramos 38, yo me acuerdo que en una Uf. alcanzamos a hacer creo que 41, o sea, De buena bueno, es parte, que sí. un parche muy grande. Entonces la profe, trabajan en el libro. Cuando el man, chino, venga, vamos a ver el cómic. Entonces pone el libro de inglés y pone debajo el cómic así, todos ahí viendo el cómic. Pero parce, esos momentos lindos, ¿no? Ajá. Cuando de un momento a otro aparece la profe y quita el libro y ve que era el cómic. Uy, parce, se le entró el demonio y coge el cómic y lo rompe. Uy. Enfrente de nosotros, o sea, romper una pieza como esas y romperle así toda esa fantasía a un niño de 12 años, 11 años, 12 años tenía. No, eso para mí fue como, ¿qué está haciendo esta vieja? Y y tan, y habla en coordinación y tal, eso está prohibido. Y se fue y quedamos como, ay, pa, que tocó hacerle la vaca al chino para reponerle su tal cómic. Y o sea, ¿por qué eso? ¿Salió muy caro? En ese tiempo creo que valían 10.000 pesos. Y estoy hablando de 1999. O sea, esos 10.000 pesos ahorita era como que por ahí unas 50 luquitas o algo así. ¿Cuánto vale un cómic ahorita? ¿Tú más o menos? No, depende, pues lo que pasa es que pues Sí, son coleccionables. si es un issue que es como un número de unas 30 páginas, puede valer entre 10 y 15.000 pesos o 20.000 pesos, bueno, dependiendo también de qué tan importante sea, o si es un trade paperback, que es ya algo que compila, digamos, un arco argumental, por ejemplo. Claro. Pero sí, por ejemplo, eso yo decía, no, parce, ya ahorita no yo siento, profe, yo decía, parce, esa vieja, ¿cómo hizo eso? O sea,
Qué loca, ¿no? Sí, Pues no, igual es eran otras muy épocas fuerte. en las que hasta ahora se les estaba dejando de pegar a los niños en el colegio. Imagínate. ¿A ti te alcanzaron a lastimar físicamente? No, solo emocionalmente, pero hubo una profesora que sí lanzaba tizas, una profesora como costeña, así como pues obviamente medio afro y tal, y así como muy dicharachera y tal, pero entonces como que la gente cuando veía que alguien se portaba mal llegaba y cogía una tiza y le rompía un pedacito y ¡pum! Se la lanzaba sin ningún Y problema y a veces ¡pum! les Y pegaba. claro, como los niños se reían, la abeja decía, me los gané con eso, entonces claro, la abeja empezó a hacerlo más seguido, más seguido, más seguido, y los niños aplaudiéndole todo cuando de un momento a otro llegó otra profesora, no, yo soy la sustituta, es que a la otra la echaron. Y luego después la otra, la echada, vino y pidió disculpas llorando y no sé qué, bla, ¿Por lo de bla, las tizas? y la echaron por lo de las tizas. Entonces también siento como que en ese momento puede pasar algo parecido con la comedia, ¿no? Como que me lo están aplaudiendo, entonces digamos por esta vía, pero claro, en ese contexto de la comedia, perdón, en ese contexto de la academia, ok, los estoy haciendo reír, pero obviamente alguno de ellos va a decir como, oiga, porque es que me está pegando, y se lo va a decir a la Claro. persona indicada para que pasen cosas. Entonces, claro, en ese contexto no es como todo por el chiste, ya no se puede. No, 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 no. No, es que yo sí siento que hay una distancia entre las palabras y lo físico. Es que de verdad el contacto físico se me hace tan poderoso. Dicen, y recuerdo ahorita que hablas de comedia de Chris Rock en el especial, el último en el que le responde a Will Smith, él dice como, sí, claro, las palabras hieren, las palabras hieren. Eso lo dicen cuando no han recibido un puño y un man como Will Smith. O sea, Claro. eso sí duele. Una cachetada. Una cacheta, porque viene con la humillación y el dolor físico, o sea, es muy complejo, pero me pareciera que yo estuviera justificando la violencia psicológica, ¿no? Pero no, no lo estoy haciendo y estoy de acuerdo contigo en cuanto a que sí se puede llegar a humillar a una persona, por ejemplo, en el público y las risas pueden incluso humillar más a esa persona, sí. Ah, claro, el famoso Ajá. heckler. ¿Pero te ha pasado con hecklers que te ha tocado así como destrozarlos para sobrevivir a la noche o que de pronto caíste en la tentación de hacerlo? Sí, pues, pero yo no logro ser tan agresivo, no me da. Casi que ni callar a las personas, sino es como decir, como mostrarles que es una situación en la que están siendo como incómodos, como que, oye, no te estás comportando como deberías comportarte, es más como así. Por ejemplo, yo lo máximo que hice fue una vez que un man estaba muy cansón y se creía chistosito y está todo ebrio y tal, y yo le dije, tú eres chistoso, ¿no? Y el man como que, cuéntate un chiste. Y entonces ya el man, al ver que ya todo el mundo, como que de verdad ya tuvo la atención, ya fue como que, cuéntalo. Bueno, que había una vez no sé qué y tal, y todo. Entonces yo, listo, ya estás contento. Entonces la gente, claro, fue como, "What?". Pero ahí el man, parce, se estuvo como 5 minutos más y se abrió. Se sintió muy Porque fue incómodo, como, sí. claro, yo creo que man diría, no, sí, entendió, pero siento que no lo tuve que humillar. ¿Tú sentiste en algún momento que humillaste a alguien desde la comedia? No, pues yo siento que me humillé a mí mismo con mis pésimas actuaciones. No, mentiras, no, pues siento que... pues más o menos cierto, más o menos falso. No voy a negar ya a corroborar nada. No, siento que no caí como en la tontería de hacer un chiste como muy jacoso hacia lo sexual en algún momento, porque como que estaba en Medellín y estábamos como, creo que yo le estaba abriendo a Camilo en su gira Please o algo así, y pues estábamos en un sitio que era originalmente más como un sitio más como para fiesta o para otra cosa. Ok. Entonces eran esos sitios que eran como súper amplios y donde pues en algún momento cuando yo estaba en mi presentación había como una muchacha de gafas que estaba como charlando con otra o con su novio y estaba como interrumpiendo mucho, entonces yo como que llegó un momento como le dije, oye niña de gafas, tus gafas se verían muy bien en mi mesa de noche o algo así, de alguna una tontería así como toda como pseudo maloso y como que funcionó, pero después dije, no, pero qué paila, o sea, ¿por Sí. qué? Simplemente, o sea, eso no tiene ningún sentido, o sea, como que siento que me dejé llevar como por ese contexto y fue paila. ¿Y tú sientes que ella se sintió un poco atacada, humillada, burlada? No, pues afortunadamente se lo tomó bien y después como que sí conversamos hacia el final y pues ahí conversamos con todos, con Gabriel, con ellos, no, y la vieja ¿Y fue bien. resultaron sus gafas en tu mesa de noche? No, mira que no, ese ya llevo lentes de contacto, no entiendo. No voy a la cosa, pero sí va como porque con todo esto de, pues obviamente el respeto a la mujer y que cada vez es más digamos que el pseudo coqueteo ya es acoso. Entonces en ese contexto, pues obviamente es importante ser muy, muy prudente y muy
Sí. muy, incluso, ahí sí no sé si neutro. ¿Tú cómo lo verías ahí? Sí, es que hay una rayita entre ser ofensivo y ser cómico, entre el ser Coqueto y acosador. incómodo, el ser chistoso, entre ser acosador, entre ser y coqueto. Por eso siento que respetan mucho este oficio, ¿no? Porque, aunque falta mucho más respeto, pero sí Y más valoran, oficio. la gente admira bastante, es como, uy, parce, es que lo que ustedes hacen no es fácil, siempre nos dicen eso porque tenemos la intuición como afilada para decir, pero, y ¡guau! Entonces eso hace que, el man estás hablando en chiste, ¿no? Entonces yo trato, por eso, que mi objetivo sea más la risa, y últimamente ya le he puesto más cuidado a que la persona a la que digo algo esté conmigo, y cuando veo que es un gesto como de una persona que dice, uy, es introvertido, está súper incómodo, es tímido, no le gusta ese tema, pues trato de, listos con este, no, mejor no. No más. Porque lo que pasa con el comediante es que como que lo ve vulnerable y ¡pum! Más, y ¡pum! Más. Es como, no, papi, pero Por la si ves que risa. se está, sí, porque como funciona, Claro. sí, entonces eso sí lo estoy tratando de, por ejemplo, a mí casi no me gusta montársela a las viejas. Siento Sí, que el no. comediante tiende a joder mucho a la vieja y tal. No, Entonces yo exacto. jodo a los manes y entonces desde la homosexualidad, entonces es rico porque resultamos besándonos. No, pero es como que es porque el hombre es como, se siente incómodo, pero le da risa, es algo que funciona mucho desde el cabareteo. Sí, ese tema, por ejemplo, que mi persona en el escenario, entonces no es muy ofensivo. ¿Y esos shows que son solo cabareteo o esos artistas que se caracterizan más por su cabareteo que incluso por su material dicho en formato stand-up, es más o menos stand-up para ti? Para mí no, sí, es igual de stand-up, es otra habilidad, es como otra habilidad para mí, otro formato, digamos, otra forma de, no está como el storytelling, está los one-liners, está el que El cabareteo. cabaretea, Ok. pero no me gusta mucho, la verdad. O sea, yo, por ejemplo, pongo un show y sí, ahorita hay bastantes gringos que suben mucho cabareteo, ¿no? Y colombianos también. Para redes. Para redes, y no me da. No, como que digo, bueno, pues es que es algo que es como que en la juega, como que estar, ¿no? Es un juego. ¿Qué consejo le darías a esos jóvenes que están iniciando en la academia desde tu perspectiva de En una la persona de 50 años? ¿De 50 No, años? yo tenía como una especie de pregunta, ¿verdad? Genuina, y era como, ¿tú te acercas a los 40 igual que yo? Sí, claro, peligrosamente. Peligrosamente. ¿Sientes que te ha cambiado la perspectiva de vida? Es decir, ¿ya sientes el peso de los años en tu mente, sobre todo? Pues eso hablábamos con mi mamá el otro día, con quien también compartimos el tormento por envejecer, y es la cuestión de que siento que la mente puede sentirse joven, o como que las transiciones de la mente adulta, de la mente adolescente, de la mente infantil son muy graduales o muy descendidas, o soy muy irresponsable. Pero, una de las dos. Pero son como que no se sienten del todo, no es como que cuando cumple tantos años pues, se despierta y ya el chip cambió directamente, sino pues usted puede que siga siendo el mismo niño pseudoadolescente o adulto Sí, joven, weón. y ya no acepta, ya no es tan joven, ya no le cabe tanto el joven, pero su actitud sigue siendo así, y entonces están como entre no se dejó desactualizar o cambiar por los años, o no está asumiendo su edad y está negando que ya no es adolescente. ¿Tú cómo lo ves? ¿A ti cómo te pega eso? A mí me da curiosidad que te pregunto y me devuelves la pregunta. Oye, Sí, ¿no es cierto? Pero es curioso, es tu forma de conversar y es chévere porque en este episodio siento que yo he hablado un resto y tú poco, y me da como pena con la audiencia. Totalmente de acuerdo, mi mente siempre siente que está atrás. O sea, como que yo tengo unos puntos en los que en inglés les dicen milestones, ¿no? Hay unos puntos muy claves en tu vida que te Ok. hacen casi que de un día para otro cambiar la perspectiva y madurar o sentirse más sabio o mayor. Pero con el cuerpo, pues obvio, si es que, pucha, se va notando. Y sí, es curioso y por eso te hago El esa desgaste pregunta, corporal. porque en este año de mis 37 años, siento que ha sido un año en el que sí, digo, pucha, sí, ya me siento, ahora sí empieza uno a pensarlo desde que soy mayor, o sea, ya, por lo menos siento que mi voz, como que yo ya digo, ya, pues yo pienso eso, yo ya tengo 37 años para, ¿sí me entiendes? O Hacerme sea, ya cargo, no sí. es como que tengo que comportarme de cierta forma en ciertos lugares, sino, no, o sea, yo soy esto y, ¿sí me va a entender? Como que Sí, cada claro. vez soy más consciente de que uno entre más viejo le da menos pena las vainas, ¿sí me va a entender? Y como que ya le importa cada vez menos la gente, El que dirán. el que dirán. A mí desde los 20 años que fue cuando se me tuve el pico alto,
eso fue trascendental, o sea, pasé de que me importaba demasiado tu opinión, Claro. entonces yo contigo era uno, con este era otro, y fue como, no, Entonces tiene que ver suerte. más como con hechos muy fuertes que de alguna manera generen un cambio de mentalidad, no tanto con edad. Exacto, y en tu caso, tú ahorita te sientes igual de un pelado de 25, o sea, sientes que no ha cambiado mucho tu perspectiva, o todo o lo contrario. Sí. Pues yo digamos que salgo menos de noche, pero siento que sí puede ser cierta como agotamiento físico, o como que ya uno adquiere otras rutinas distintas como a las juveniles, que es como la noche es cuando empieza la vida, no sé qué, y yo como no, ya hay que ir a acostarse, como así que es como cuando empieza la vida. Siento que de pronto puede ser eso por un lado, pero por otro lado también siento como que sí, como que hay un exceso de nostalgia, un exceso de nostalgia de la infancia, y también a veces incluso a nivel como vocacional, digo como, ok, ¿yo estoy ejecutando lo que quería mi yo de 20 años? ¿O yo estoy realmente viviendo la vida que tengo que vivir a esta edad? Y entonces allá me cuestiono, digo, pero entonces ¿cuál es la vida que tengo que vivir? Bla, bla, bla. Entonces ahí ya son como muchas preguntas que se abren, pero sí es Qué un interesante. estado de confusión permanente, como decir. Sí, todavía. Y sobre todo con los geeks, con la gente así como del mundo, obviamente por eso ve todos los afiches, como que pasa mucho, incluso hay comediantes españoletes que se burlan de eso de manera muy elocuente y como que dicen que el geek es alguien que fue geek de niño, pero no se podía comprar las cosas porque obviamente era un niño, y ya cuando es adulto y tiene dinero porque trabaja, entonces allá se empieza a comprar los afiches, las gorras, algunos las estatuillas, ¿no? Tal Y es cual. como están pagándole Al el gusto niño. a su niño, claro. Tal Entonces, cual. ¿tú sientes algo así como que estás Sí. ejecutando proyectos de De adolescente, niño, de niño? con el skate sobre todo. Y con esto terminamos este hermoso episodio del micrófono de Oscar, de nuevo con Davis. Palabras finales para despedirse de esta hermosa audiencia. Nada, muchas gracias muchachos por ver este programa y perdón por las imprecisiones en caso de que las haya habido. Y nada, todo bien. Ah, sí, siempre hay imprecisiones, sobre todo por parte mía. Gracias, qué rico, compartan y comenten. Chao, chao. El micrófono de Oscar, para que se pegue un ratico. ¡Mua!